Bienvenidos todos al estudio de la preciosa Torá. Le damos gracias al Eterno por permitirnos hacerlo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Señor nuestro, Rey del universo y de nuestras vidas, que nos apartaste entre las naciones, nos entregaste esta preciosa palabra, tu Emet, tu Dabar, para estudiarla, obedecerla y enseñarla a los demás. Ayúdanos a realizar esta tarea siempre. En el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach te lo pedimos. Amén y amén. Estamos en la parashá número 9, avanzando. Su título es Vayeshev, Vayeshev, que significa y se estableció o y se asentó, refiriéndose a Jacob, cómo se establece con su familia en una región de la tierra de Canaán. Y en el capítulo 38 de Génesis, Bereshit 38, vemos en el verso 10, Génesis 38, verso 10, dice así: lo que él hacía era malo ante los ojos de Yahweh, así que él lo mató también. Entonces Yahudá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en la casa de tu padre hasta que mi hijo Shela crezca, porque él pensó: yo no quiero que él muera también como sus hermanos. Así que Tamar fue y habitó en casa con su padre. Al tiempo Shua, la esposa de Yahudá, murió. Después que Yahudá se había consolado, subió para estar con sus trasquiladores en Timán, él y su amigo Hira, el Adulami. Le fue dicho a Tamar: tu suegro ha subido a Timán para trasquilar sus ovejas. Así que ella se quitó la ropa de viuda, cubrió su rostro completamente con un velo, y embelleció su rostro y se sentó a la entrada de Eyanim, que está en el camino a Timán. Porque ella vio que Shela había crecido, pero ella aún no había sido dada a él como esposa. Cuando Yehudá la vio, él pensó que ella era una prostituta, porque ella se había cubierto el rostro y él no la reconoció. Así que él fue a ella donde ella estaba sentada y dijo, sin darse cuenta que ella era su nuera: ven, déjame dormir contigo. Ella respondió: ¿qué pagarás por dormir conmigo? Él dijo: yo te enviaré un cabrito del rebaño de carneros. Ella dijo: ¿me darás algo como garantía que lo enviarás? Él respondió: ¿qué te daré como garantía? Ella dijo: tu sello con su cordón y el cetro que llevas en la mano. Así que él se los dio a ella. Entonces fue y durmió con ella, y ella concibió de él. Ella se levantó y se fue, se quitó su velo y se puso su ropa de viuda. Yahudá envió el cabrito con su amigo el Adulami para recibir las cosas de garantía de la mujer, pero él no la encontró. Él le preguntó a la gente que estaba cerca de donde ella había estado: ¿dónde está la prostituta que estaba en el camino a Elanim? Pero ellos respondieron: no ha habido ninguna prostituta por aquí. Así que él regresó a Yahudá y dijo: no la pude encontrar. También la gente allí dijo: no ha habido ninguna prostituta aquí. Yahudá dijo: está bien, deja que se quede con las cosas para que no seamos avergonzados públicamente. Yo envié el cabrito, pero tú no pudiste encontrarla. Baruch Hashem. Muy bien, mis amados, vemos aquí la historia de Yahudá ahora, porción de su historia. Recordemos que Yahudá fue aquel que tuvo como idea el vender a Joseph. Él dijo: vendámoslo, ¿para qué vamos a matarlo y no sacamos ningún provecho de él? Hubo una instrucción que el pueblo de Israel sabía de la Torá oral, que está en Deuteronomio 25, donde habla de que cuando una mujer queda viuda, su cuñado tendría que tomarla para darle descendencia al hermano que falleció. Y este era un deber, era una orden, es un mandamiento. Y entonces, bien importante es que esta ley, y yo quiero leerla rápidamente, en Deuteronomio 25, 5 al 6, 25 de Devarim 5 al 6, dice: cuando unos hermanos vivan juntos y uno de ellos muera sin dejar hijos, la viuda del difunto no deberá casarse con un extraño fuera de la familia. El hermano de su esposo deberá unirse a ella, la tomará como esposa y cumplirá su deber de cuñado. El primer hijo que ella le dé a luz debe llevar el nombre del hermano muerto, para que no se elimine su nombre de Israel. Y otro detalle importante aquí en esta
situación es mencionar las consecuencias que Yahudá tenía que vivir en carne propia. Los dolores de pérdida que él hizo sentir a su padre Jacob al tener la iniciativa de vender a su hermano Joseph, él recibe las consecuencias multiplicadas por 2, porque su hijo primogénito y el segundo Onán mueren. Él le hizo sufrir a su padre Jacob la pérdida de su hijo Joseph, y aquí ahora él sufre en carne propia la muerte de sus 2 hijos. Y estos sí estuvieron muertos, se fueron muertos. Joseph está en Egipto, conocemos la historia. Pero prestemos atención que de estos eventos se desprenden cosas aún mayores que nos darán una excepcional claridad de las características de procedencia del Mesías Yeshua. Porque Yeshua viene de la tribu de Yahudá, y 2 de sus atributos o de sus títulos es rey. Uno es rey y el otro es sumo sacerdote de Israel. Y aquí es donde está una tremenda información. Veamos el verso 18 que acabo de leer del capítulo 38. Dice que Yahudá pasa y ve y cree que su nuera es una prostituta. Ese es el propósito de ella, que su suegro se llegue a ella. Y tras la falta del cumplimiento de la promesa de Yahudá para con Tamar, su nuera, de darle su hijo Shela, Tamar decide engañarlo y se disfraza de ramera, provocando en Yehudá deseos sexuales hacia ella. Pero, a manera de garantía de su pago, pidió objetos de suma importancia para él. ¿Cuáles eran esos objetos que pidió Tamar, disfrazada de ramera? Primero, el sello. Segundo, el cordón. Y tercero, el bastón. El bastón o cetro también se le llama. En lo que es el sello, este objeto representa a la persona, es decir, es la evidencia inconfundible de propiedad. Sería en nuestro tiempo nuestro documento de identificación, el ID, la cédula, la licencia, un documento de identificación. Ese sería el sello en este momento en la historia de Yahudá y la nuera disfrazada de prostituta, Tamar. El segundo elemento que ella le pide es el cordón, y la idea que da el texto es que se trataba del sujetador del sello. Era como una telita delgada, como un hilo, que sujetaba ese sello y que lo podían cargar y lo llevaban como una identidad. Lo tercero, el bastón, y este es el símbolo de autoridad. Habla del cetro de su futuro reinado. Por eso Yahudá tenía ese cetro, y cuando Jacob va a morir, Jacob bendice a Yahudá precisamente y menciona ese cetro que traería un reinado de eternidad, y se cumpliría a través del linaje de David, que es de la tribu de Judá, y luego Yeshua, que nace de esa tribu. Bueno, en el verso 24 nos dice, adelantemos, capítulo 38, verso 24. Y sucedió que como a los 3 meses informaron a Yahudá diciendo: tu nuera Tamar ha fornicado, y aquí ha quedado encinta a causa de las fornicaciones. Entonces Yahudá dijo: sacadla y que sea quemada. Decíamos antes de esta grabación, de este estudio, de esta porción, que la guerra en los últimos tiempos tendrá como instrumento la información, como medios todos los sistemas de comunicación. Y aquí vemos cómo realmente una información da como resultado una decisión de Yahudá al recibir esa información de una forma equivocada. O sea, la información dice: tu nuera ha fornicado, y a causa de sus fornicaciones. O sea, aquí ya habla de que ella pues es una profesional en la prostitución, y que ha sido una pecadora por mucho tiempo, de acuerdo a lo que dice esta información acá. Tu nuera Tamar ha fornicado, y aquí ha quedado encinta a causa de las fornicaciones. Pues obviamente era algo que no se podía ocultar, un embarazo que ya se manifiesta, y viene la información a su suegro que su nuera ha fornicado. Entonces Yahudá, como juez de su tribu, decidió dictar sentencia de muerte. Mandó a que fuera quemada.
Interesante porque solo se manda a quemar a la hija de un sacerdote que se haya prostituido. La escritura nos dice, y ahí está en la Torá, podemos evidenciar esa sentencia que da Yahudá. Nos habla en el capítulo 21 de Levítico, Vaikra 21, verso 9, 21:9, nos dice en qué se basa Yahudá para dictar esa sentencia en contra de su nuera. Cuando la hija de un sacerdote se contamina por prostitución, es a su padre a quien contamina, la echarán al fuego. Entonces, si la sentencia que Yahudá da fue quemarla, es porque descendía de alguna línea sacerdotal. Tamar era de una línea sacerdotal. Y este evento de sanción abre un espacio interesante a la investigación, porque la Torá y en el resto de las escrituras no se nos habla de la procedencia de Tamar. Y esto sugiere una investigación más exhaustiva. Y hay un libro que la Parashá nos menciona, que es el libro de Yashar, un libro histórico. Y si es histórico, pues está marcando algo que sucedió, que está incluido en la narrativa de la humanidad. Y nos dice en el segundo libro de Yashar, Tamar era hija de Elán, hijo de Shen, hijo de Noach. Como Shen era sacerdote con el título Melquisedec, la sentencia de la fornicación cometida por Tamar era según la ley de Israel. Entonces también podemos conseguir ese libro ahí en el internet. Esta información está en el libro de Yasher, capítulo 45, verso 23. Un libro muy interesante que puede servir como complemento a nuestros estudios. Pero obviamente nuestra base fundamental es la Torá, pero estos libros nos sirven como para ampliar esta información, y ahí está muy claro de que Tamar viene de una genealogía sacerdotal. Entonces estamos aquí frente a algo muy importante. Este comentario nos da una idea más clara por qué no solo de la muerte de Er y Onán, hijos de Yahudá, sino lo más extraño aún, por qué Yahweh permite el engaño de Tamar a su suegro. Aquí podemos notar ese especial cuidado en el linaje del Mesías. Esto deja más claro de dónde venía la línea sacerdotal de Yeshua. Estamos más que regocijados de exponer este punto, puesto que la cristiandad a través de los siglos ha dejado el versículo de Hebreos 7:3, que dice, sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y aquí el escritor de Hebreos se está refiriendo a Yeshua, que como sumo sacerdote y sacerdote eterno, dice aquí, sin madre, sin linaje, que no tiene principio ni fin de vida. Y este versículo nos presenta una cuestión referente a su genealogía y procedencia de su cargo sacerdotal, del cargo sacerdotal de Yeshua, no sanguíneo como tal. Este pasaje que leímos del libro de Yasher nos muestra de manera maravillosa en qué vientre se combinó la información genética. Sacerdote por el lado de Tamar y rey por el lado de Yahudá. Realmente poderoso, mis amados hermanos. Rey eterno y sumo sacerdote para siempre. Los títulos que se le dan a Yeshua y que se profetizaron a través del profeta Isaías, por ejemplo, se cumplen, y el Eterno se dio a la tarea, digámoslo así, de tener en cuenta esos detallitos para que todo lo que se diga de Yeshua no fue algo inventado, sino gestionado, procesado, detallado, y como resultado de todo el plan de redención del Eterno. Baruch Hashem por esto, impresionante. En el verso 25 del capítulo 38 de Bereshit, Génesis 38, verso 25, dice, y aconteció que cuando la sacaban a Tamar, ella envió a decir a su suegro, es decir, a Tamar la van a quemar. Ya sabemos por qué, así dice la Torá, quemen a la hija de un sacerdote que fornicó. Y mire qué interesante que el Eterno habla siempre de lo importante de la sepultura, pero aquí la orden es, si una hija de un sacerdote se prostituye, hay que quemarla. Hay que quemarla. Y esto es tremendo. El mensaje es bien fuerte allí. Entonces,
aconteció que cuando la llevaban para quemarla, ella envió a decir a su suegro: del hombre a quien pertenecen estas cosas estoy embarazada, estoy encinta. Y añadió: te ruego que examines y veas de quién es este sello, este cordón y este cetro, este báculo, este bastón. Tremendo, porque si continuamos en el mismo orden de ideas, Tamar no era cualquier mujer. Era del linaje sacerdotal de Shen, Melquisedec, instruida por su padre, de donde todos los patriarcas recibieron sabiduría acerca de Yahweh. Y este sacerdote desarrolló un trabajo de maestro y es confirmado por la Escritura. En Hebreos 7, que estábamos leyendo, dice: este Melquisedec, rey de Salem, o de Salem, un Cohen del Elohim Jaelayón, del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. También Abraham le dio los diezmos de todo el botín. Entonces, primero que todo, por traducción de su nombre, él es rey de justicia, rey de Shalem, o rey de Shalom, rey de justicia, y también rey de paz, que significa Shalom. No hay un registro de su padre, de su madre, antepasado, nacimiento o muerte. Más bien, como el hijo de Yahweh, continúa como Cohen a perpetuidad. Solo pensemos qué grande era este hombre. Hasta el patriarca Abraham le dio la 10ª parte de lo mejor del botín. Recordemos que después de sus inesperados duelos, esta mujer, Tamar, y de su prematura viudez, Yahudá la envía nuevamente donde su padre. En Génesis 38:11 dice: entonces Yahudá dijo a Tamar, su nuera: quédate viuda en la casa de tu padre hasta que mi hijo Shela crezca. Porque él pensó: yo no quiero que él muera tan bien como sus hermanos. Así que Tamar fue y habitó en casa con su padre. Ella fue obediente, ella siguió la instrucción de su suegro, esperando que el hijo menor de su suegro, Shela, creciera, pero Judá dijo: Shela, mi hijo, es el único que me queda, y si se lo doy a esta mujer, también va a morir, porque esta mujer tiene algo que mata a los maridos. Pero aquí vemos todo el propósito y el plan, cómo se desarrolla. En el verso 26 de Génesis 38 dice: Yahudá reconoció su sello, su cordón y su báculo y dijo: ella es más justa que yo. Ella es más justa que yo, por cuanto yo no la di por mujer a mi hijo Shelah. Y no volvió a tener más relaciones con ella. Yehudá reconoció su falta. Admitió que no le había dado a su tercer hijo como se lo había prometido. Y fue precisamente esta unión la que dio lugar a la genealogía de Yeshua, que podemos encontrarla en Mateo capítulo 1, verso 3, y ese hijo que naciera de Yahudá y de Tamar fue llamado Fares. Fares, que significa el que se abre brecha, porque allí también hay un caso bien interesante acerca del nacimiento de ese muchacho, de ese niño que se llama Fares. Entonces, el capítulo 38 de Bereshit es una figura que consiste en pasar provisionalmente de un tema a otro. Sabemos que puede haber muchas cosas para este cambio intempestivo, digámoslo así, en la historia de Joseph. Estábamos hablando de Joseph y sus hermanos, cómo le vendieron, etcétera, cómo reciben la túnica, la manchan con la sangre del macho del animal que ellos mataron, y todo eso, y luego pasamos a la historia de Tamar. Eso se llama una digresión en lo que es el desarrollo literal de una historia. Es una figura que consiste en pasar provisionalmente de un tema a otro. Entonces pasamos provisionalmente a la historia de Yahudá, pero ya en el capítulo 39 se retoma de nuevo la historia de Yahoshua, y hay un motivo, hay muchas razones para este cambio intempestivo en la Torá, de la historia de Joseph a la historia de Yahudá, y de luego a la historia de Joseph de nuevo. Y al reposar en ese principio
primordial de buscar al Mesías, verso tras verso en la Torá, pues este pasaje de Tamar es un eslabón fundamental a nivel cronológico en la consecución de la simiente incorruptible de donde provendría el Mesías Yeshua. Precioso Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias por llevarnos línea tras línea, renglón tras renglón, como tú lo profetizaste y lo dijiste. A tu pueblo tú lo enseñarías renglón tras renglón, línea tras línea, trazo tras trazo, instrucción tras instrucción, historia tras historia, evento tras evento, Padre. Gracias porque nos ayudas a no perder de vista todo ese plan de redención trazado en nuestro Yeshua HaMashiach, Padre. Muchas gracias por lo que aprendemos de la historia de Yahudá y cómo Tamar hizo algo estratégico para poder lograr descendencia de su suegro y del linaje de Yahudá, ella viniendo de un linaje sacerdotal, para que todo ese linaje que se formó allí desde la descendencia de Yahudá a través de Tamar, desde este hijo llamado Fares, podemos ver cómo tú desarrollas el plan de redención para luego hacerte humano y desarrollarte dentro de la matriz de Miriam. También, Padre, te damos gracias porque podemos entender lo maravilloso de tu sabiduría, lo inmenso de tu poder, por tu misericordia, tu inmenso amor, Padre. El Mesías debería ser llamado Rey de justicia, Rey de paz. Gracias, Padre, por revelarnos y enseñarnos la grandeza de ese plan de redención que aún no culmina y que continúa la historia preciosa, esta historia de amor de la cual ahora somos nosotros parte. Muchas gracias por incluirlos en este plan de redención, revelarnos tan bella instrucción y motivar y despertar nuestra emuná para que podamos confiar en ti en cada situación de nuestra vida. Porque como está escrito, a los que amamos a Elohim, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a tu propósito hemos sido llamados. Porque tú nos llevarás al cumplimiento de tu propósito. Y todo eso para gloria tuya y gozo nuestro. Gracias por eso. En el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén y amén.